Buenos días, estimados estudiantes. En esta clase vamos a revisar las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene de sumar al término anterior un número fijo de llamada diferencia o razón aritmética. La diferencia o razón aritmética puede ser cualquier número real, por lo que puede ser positiva o negativa. A continuación haremos un ejemplo para explicar estos conceptos. Tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, que si nosotros analizamos la ley de formación de esta sucesión, vamos a tener que de 1 a 3 es más 2, de 3 a 5 más 2, de 5 a 7 más 2, de 7 a 9 más 2. Por lo tanto, decimos que la diferencia de esta sucesión es 2. Ahora, nosotros para obtener un término siempre podemos ver el término anterior y a ese término anterior sumarle la diferencia. Por eso que si yo necesito al 3 le sumo 2, tendría el siguiente término que es 5. Al 5 le sumo 2, tendría el siguiente término que es 7. Si al 9 le sumo 2, tendría el siguiente término que sería 11 y así sucesivamente. Ahora veremos otro ejemplo donde tenemos 10, 6, 2, menos 2, menos 6. Es una sucesión en donde debemos analizar la regla de formación, que en este caso sería, si ustedes se fijan, menos 4. 10 para llegar a 6 le he restado 4, de 6 para llegar a 2 le resto 4, de 2 para menos 2 le resto 4 y así sucesivamente. Entonces en este caso la diferencia es menos 4, que igual que en el caso anterior, si nosotros queremos conocer el término que sigue, siempre debemos hacer el término anterior más la diferencia. Entonces, después de menos 6, el término que debería seguir sería menos 10, porque menos 6 más menos 4 es menos 10. En una progresión aritmética, cuando se tiene dos términos seguidos, la diferencia se puede encontrar restando el consecuente menos el antecedente. Ahí tenemos un ejemplo, 2, 8, 14, donde tenemos términos seguidos, en donde el 2 será el antecedente y el 8 sería el consecuente. Hemos cogido como ejemplo esta pareja de números. Puedo coger el 8 y el 14. El 14 sería el consecuente y el 8 sería el antecedente. Entonces, para hallar la diferencia, simplemente tendría que hacer consecuente menos antecedente, que en este caso sería 8 menos 2, y me da 6. O sea, la diferencia sería 6. Si cojo el 14 y el 8, sería 14 menos 8, 6. En una progresión aritmética, siempre debe ser constante esta diferencia. Ahora vamos a ver el término general. El término general lo vamos a deducir. Como nosotros sabemos, el primer término no se lo obtiene sumando nada, entonces sería A1 igual a 1. El segundo término, como dijimos, se lo obtiene sumando la diferencia, entonces sería A1 más D. Al antecedente le sumamos la diferencia y tengo entonces el término 2. Para el término 3, ¿qué tendríamos? Al segundo término, que es A2 más D, ¿sí? Le sumamos la diferencia y tendría A1 más 2D. Para el cuarto término tendría A3 más D. Entonces el A3 es A1 más 2D y que le sumamos otra diferencia y vamos a tener A1 más 3D, ya que 2D más D me da 3D. Y así sucesivamente hasta obtener la fórmula del término general, que sería de la siguiente manera. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, en donde esta es la fórmula para encontrar el último término, en donde a sub n es el último término, a sub 1 es el primer término, n es el número de términos y d es la diferencia. De esta fórmula nosotros podemos despejar para encontrar cualquiera de los términos de la sucesión. En este caso vamos a hallar la fórmula para la diferencia, para lo cual le damos la vuelta a la ecuación y tendríamos a sub 1 más n menos 1 por d es igual a sub n. Luego el a sub 1 que está sumando pasa al otro lado a restar y tendríamos entonces n menos 1 por d es igual a sub n menos a sub 1.
Por último, el n-1 que está multiplicando a d pasa a dividir y la fórmula para hallar la diferencia será igual a a sub n menos a sub 1 sobre n-1. Ahora vamos de la misma ecuación del último término, vamos a despejar el primer término que sería a sub 1. Por lo tanto, igual le damos la vuelta a la ecuación y tendría a sub 1 más n-1 por d es igual a sub n. Entonces, como queremos el primer término, n-1 por d que está sumando pasa al otro lado a restar y tendríamos que la fórmula del primer término es a sub 1 es igual a sub n menos n-1 que multiplica a d. Obviamente no es necesario aprenderse estas fórmulas. En los ejercicios nosotros ya veremos que simplemente reemplazamos valores y despejamos la variable que necesitamos. Como ya sabemos despejar ecuaciones, entonces no sería un problema. Igual, para hallar el número de términos, despejamos de la ecuación general, que es del último término. Entonces, dando la vuelta a la ecuación, tendría a sub 1 más n menos 1 por d es igual a a sub n. A continuación, el a sub 1 que está sumando pasa al otro lado a restar y me quedaría n menos 1 por d es igual a n menos a sub 1. Luego, la diferencia, la d que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y tendría n menos 1 es igual a sub n menos a sub 1 dividido para d. Y por último, el menos 1 pasaría al otro lado como más 1 y tendríamos n es igual a sub n menos a sub 1 sobre d más 1, que podría ser ya la fórmula, o si resolvemos esa suma indicada, tendríamos lo siguiente. N es igual a sub n menos a sub 1 más d sobre d, ya que sacamos el MCMD y dividimos y multiplicamos d para d a 1, 1 por a n menos a sub 1 me queda a n menos a sub 1, y d para 1 a d y por 1 d. Luego tenemos, aparte de estas fórmulas, tenemos una fórmula que nos va a ayudar a hallar la suma de los n términos de una sucesión, que es igual a Sn igual a n sobre 2, que multiplica a sub 1 más a sub n. O sea, sería la semisuma del primer término más el último término multiplicado por el número de términos. A continuación, resolveremos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio que vamos a resolver es hallar el noveno término de la sucesión 7, 10, 13 puntos suspensivos. El primer paso que siempre tenemos que hacer para resolver estos ejercicios es hallar las partes de la fórmula, que sería el primer término, el último término, la diferencia y el número de términos. En este caso, fácilmente podemos observar que el primer término es 7, el último término es el que me están preguntando, no conocemos. El número de términos es 9, ya que me dice hallar el noveno término. Y la diferencia es 3, ya que como sabemos, siempre debo hacer el consecuente menos el antecedente cuando tengo dos números sucesivos de una serie. En este caso sería, la diferencia es igual a 10 menos 7, que es igual a 3, o 13 menos 10, que es igual a 3. A continuación, lo que hacemos es plantear la fórmula del término general o del último término, que es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, y reemplazamos los valores. Entonces, a sub n no es lo que no conozco y tendríamos que reemplazar a sub 1 es 7 más n que es 9 menos 1 por d que es 3. Resolvemos la resta indicada dentro del paréntesis y tendría que a sub n es igual a 7 más 9 menos 1, 8 y 8 por 3. Resolviendo esta multiplicación tendría que a sub n es igual a 7 más 24, ya que 8 por 3 es 24. Y realizando esta suma tendría que a sub n es igual a 31. Con esto hemos terminado este ejercicio. Entonces el noveno término ha sido igual a 31. Como segundo ejercicio vamos a hallar el primer término de una progresión aritmética de 7 términos cuya diferencia es 4, sabiendo que el último término es 39. Entonces debemos hallar, como dijimos hace un momento, los cuatro términos de la fórmula, que en este caso sería a sub 1 es el primer término, que es lo que me están preguntando. A sub n es igual a 39, ya que dice que el último término es 39.
El número de términos es 7, porque dice que tiene 7 términos. Y la diferencia obviamente es 4, que nos indica en el ejercicio. A continuación planteamos la fórmula, como decíamos, del último término, que es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Reemplazando valores tendríamos lo siguiente. A sub n es 39, a sub 1 es lo que queremos conocer, n es 7, menos 1 y por d que es 4. Resolviendo estas operaciones tendríamos 39 es igual a 1, 7 menos 1 es 6, 6 por 4. Y 6 por 4 es 24. Entonces tendría 39 es igual a sub 1 más 24. Realizando el despeje de esta ecuación, tendríamos que a sub 1 es igual a 39 menos 24 y eso es igual a 15. Por lo tanto, el primer término de esta sucesión ha sido 15. Como tercer ejemplo, tenemos hallar el número de términos de una progresión aritmética que comienza por 30 y termina en menos 10, sabiendo que la diferencia es menos 5. Entonces, procedemos de la misma manera. Primero debemos hallar los 4 términos de la fórmula, que en este caso sería a sub 1 igual 30, porque comienza en 30. El último término es menos 10, porque dice que termina en menos 10. Número de términos es lo que nos preguntan. Y la diferencia dice que es menos 5. Entonces, como dijimos hace algunos minutos atrás, no es necesario saberse las fórmulas de cada uno de estos términos. Simplemente planteamos la primera fórmula y reemplazamos valores. Entonces, a sub n es menos 10, a sub 1 es 30, n es lo que no conocemos, menos 1, y d que es menos 5. Viendo esa multiplicación, tendríamos entonces que menos 10 es igual a 30, menos por más da menos, 5 por n menos 5n, y menos por menos da más, 5 por 1, 5. Luego de esto, pasamos el 5n, como está con signo menos, al otro miembro pasaría con signo más, y tendría 30 más 5, y el menos 10 pasaría al otro miembro como más 10. Resolviendo esta operación, tendría que 5n es igual a 45. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y tendría que n es igual a 45 sobre 5, que eso es igual a 9. Por lo tanto, el número de términos de esta sucesión aritmética sería 9. Y como último ejercicio, vamos a hacer una progresión aritmética. Se compone de 8 términos, el primero de los cuales es 10 y el último es menos 4. Hallar la diferencia. Entonces planteamos los 4 términos de la fórmula y sería que a sub 1 vale 10, a sub n vale menos 4, n dice que es igual a 8 términos, y lo que nos pide hallar es la diferencia. Entonces planteamos la fórmula del último término, que es a n igual a sub 1 más n menos 1 por d, y reemplazamos los valores. A n vale menos 4, a sub 1 vale 10, n vale 8, que me quedaría 8 menos 1, por d, que es la diferencia. Resolviendo estas operaciones tendría menos 4 es igual a 10, 8 menos 1 es 7 por d. El siguiente paso consiste, bueno, le damos la vuelta a esta ecuación y nos quedaría 10 más 7 por d es igual a menos 4. No cambiamos de signo porque solo le dimos la vuelta a los dos miembros. Es lo mismo leer de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. A continuación, el 10 que está sumando pasaría al otro lado a restar y me quedaría menos 4 menos 10, que me da menos 14. Y por último, el 7 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría que la diferencia es igual a menos 14 dividido para 7. Simplificando o dividiendo, nos quedaría menos para más da menos, 14 para 7 a 2. Como ustedes pueden ver, hemos utilizado una sola fórmula, pero si ustedes desean, pueden ocupar las fórmulas que despejamos al principio de esta clase y las pueden utilizar y van a ver que salen los mismos resultados. Mi recomendación es no aprenderse todas las fórmulas, solo la del último término, y reemplazar como hemos hecho en los ejercicios que hemos planteado en esta clase. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día.